Tienes que irte, Lauren. Eso dijo mi padre, de pie junto a su nueva esposa, fingiendo que esta no era mi casa. No grité. No lloré. Solo miré las llaves colgadas junto a la puerta, el mismo gancho donde colgaba mi pequeña mochila rosa cuando tenía 7 años, y las bajé sin hacer ruido. Él no me detuvo. Débora tampoco. Su hijo ya estaba en el garaje, poniendo música a todo volumen. Su hija había convertido el estudio en un estudio de TikTok. Y yo, me estaban borrando. Pero lo que todos olvidaron fue que la escritura aún tenía mi nombre. No el de ellos. No el de ella. El mío. Así que me fui. No porque tuviera que hacerlo. Porque tenía un plan. Ahora es hora de recuperarlo todo. Mi padre, Daniel Michei, no era un hombre de muchas palabras. Pero cuando construía algo, perduraba. Compró la casa cuando yo tenía 10 años. En aquel entonces, se estaba cayendo a pedazos, goteras, pintura descascarada, la maleza cubriendo el patio trasero. La mayoría de la gente se habría marchado. Papá vio potencial. Esta casa solo necesita que alguien crea en ella, dijo. Sonaba como si estuviera hablando de algo más que ladrillos y vigas. Cada fin de semana trabajábamos codo con codo. Me enseñó a despegar el papel pintado, sellar ventanas y plantar peonías que florecieron justo antes de mi cumpleaños. No solo estaba arreglando una casa. Estaba construyendo un lugar donde me sentiría seguro de nuevo después de que mi madre muriera. Para cuando cumplí 16, ya habíamos pintado todas las habitaciones, reforzado el sótano y restaurado la barandilla de madera de la escalera. Incluso grabó nuestras iniciales en la parte trasera del cobertizo, DM y LM, constructores de viviendas. Papá solía decir, una casa se mantiene en pie cuando las personas que viven en ella se preocupan lo suficiente como para protegerla. En aquel momento, pensé que se refería a tormentas o a una plomería defectuosa. Ahora entiendo que también se trata de personas. Cuando entré en la Universidad de Colorado en Boulder para estudiar ingeniería civil, me sonrió radiante como si hubiera ganado el Nobel. Me dijo, algún día, esta casa será tuya. No solo en el recuerdo, sino en el papel. Y lo decía en serio. Un año después de graduarme, me sorprendió. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde comíamos panqueques todos los domingos, y me entregó una carpeta. Dentro estaba el título de propiedad. Mi nombre. Solo el mío. Quiero que tengas esto, dijo. No porque me vaya a ningún lado, sino porque te lo has ganado. Esta casa es tuya ahora. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Lo abracé tan fuerte que casi se le cae el café. No pensé que tendría que defender ese papel. No pensé que tendría que luchar por una casa que ayudé a construir con mis propias manos. Pero me equivoqué. Porque años después, alguien más intentaría quitármelo. Y lo peor de todo, mi propio padre estaría a su lado. Conocí a Débora en la cena de cumpleaños de mi papá, sus 60. Se perfumaba demasiado y se reía a carcajadas por cosas que no le hacían gracia. Intenté ser educado. Incluso le ofrecí rellenarle la copa de vino. Me tocó la muñeca y dijo, «Ay, cariño, eres una niña tan dulce. Tu papá me cuenta todo sobre ti, casi como si ya te conociera». Sonreí forzadamente porque no la conocía en absoluto. Un mes después, se mudó. De repente, la sala cambió. Los libros de papá fueron guardados en cajas y reemplazados por velas aromáticas y cojines dorados. El refrigerador ahora tenía jugo de col rizada en lugar de jugo de naranja. El control remoto del televisor siempre faltaba, pero yo guardaba silencio. Papá parecía feliz. Tras el fallecimiento de mamá, hacía años que no sonreía así. Luego vinieron Aston y Maddie, sus hijos de un matrimonio anterior. En realidad no eran niños. Aston tenía 21 años. Maddie, 19. Lo suficientemente mayor para saberlo. Lo suficientemente mayor para ser peligroso como solo los adultos con derecho pueden serlo. Aston nunca me habló directamente. Simplemente se pavoneaba por la casa con los auriculares puestos, dando portazos y quejándose de la velocidad del wifi. Empezó a montar un estudio de podcast en el garaje. El garaje de mi padre, donde arreglamos el columpio del porche y construimos juntos nuestra primera pajarera. Cuando protesté, papá se encogió de hombros. Solo necesita un espacio para crear, dijo, como si yo no hubiera creado todo ese garaje con él.
Maddie estaba peor. Se mudó a la habitación de invitados y al instante exigió una reforma. Pintó sobre las paredes amarillas suaves que mamá había elegido, instaló anillo de luz de neón. Pasé por su puerta una vez y la oí decirles a sus seguidores: mi hermanastra es una aguafiestas. No entiende la estética. No era su hermanastra. No éramos familia. Ni siquiera éramos educadas. Y Débora se hizo la inocente. Ay, Lauren, los niños son muy desordenados. Ya sabes cómo es. Luego sonrió y añadió: siempre podrías buscar tu propio lugar. O sea, ahora eres una mujer exitosa. Esa frase me impactó mucho porque este era mi lugar. Pagué los impuestos prediales. Arreglé las canaletas. Y tenía la escritura de propiedad guardada en un cajón de mi escritorio, arriba. Pero estaba empezando a sentirme como si yo fuera el invitado aquí. Al principio, eran pequeñas cosas. Las tazas de café que me encantaban, las que papá y yo coleccionábamos en cada viaje por carretera, desaparecieron del armario. Débora decía que estaban demasiado desportilladas. Las sustituyó por cerámicas pastel que decían cosas como vive, ríe, ama. Luego Aston puso un cartel de prohibido el paso en la puerta del garaje. Insonorizó la mitad del espacio, instaló una consola de mezclas de segunda mano y empezó a invitar a sus amigos a grabar. Una vez le pedí que apartara algunas de las herramientas viejas de papá, en lugar de arrinconarlas. Me miró y dijo: tranquilo, de todas formas nadie usa estas cosas. Excepto que sí lo hice. Cada primavera, usaba el torno de papá para arreglar muebles. Una vez reparé la silla antigua de un vecino en ese mismo banco de trabajo. Y Maddie convirtió el solario, el rincón de lectura favorito de mi madre, en un estudio de fondo para sus bailes de TikTok. Luces circulares, cortinas brillantes, un tocador frente a la ventana donde antes estaba la estantería. Cuando abrí la puerta una mañana, ella gritó: disculpe, privacidad. Luego me lo cerró en la cara. Débora lo llamó expresión creativa, yo lo llamé invasión. Lo que más me dolía era cómo mi papá actuaba como si todo fuera normal. Asentía con la cabeza ante las sugerencias de Débora, se reía de los chistes de Aston e incluso ayudaba a Maddie a reorganizar la sala para tener mejor iluminación. Intenté hablar con él una vez y le dije lo incómoda que me sentía. Apartó la mirada y dijo: Len, lo están intentando. Hay que darles tiempo. ¿Tiempo? No se habían ganado el espacio, y mucho menos el tiempo. Lo peor, mis mañanas de domingo con papá se acabaron. Se acabó la jardinería. Se acabó arreglar escaleras que crujían o revisar las tejas del techo. Ahora, era la clase de yoga de Débora, la transmisión en vivo del podcast de Aston y Maddie tocando música a todo volumen para generar contenido. Dejé de invitar a mis amigos a casa. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Incluso empecé a aparcar en la calle para evitar el nuevo caos interior. Poco a poco, ya no solo vivían en la casa, sino que la reclamaban. Y yo empezaba a sentirme como una extraña. Pero cometieron un error crucial. Pensaron que era demasiado educado para contraatacar. Demasiado silencioso para importarme. Olvidaron a quién estaba en la escritura. Ocurrió un domingo, el único día que todavía intentaba reclamar como mío. Bajé tarde, esperando silencio, pero la casa ya bullía. El bajo de Aston hacía vibrar el suelo. Maddie bailaba en el pasillo. Y Débora hablaba por teléfono, hablando en voz alta de sus nuevas cortinas. Fui a la cocina a preparar café. Fue entonces cuando lo vi. Los imanes de mi infancia habían desaparecido del refrigerador y los había reemplazado por un cartel de pizarra que decía la familia Micheyest. Me quedé allí mirándolo cuando papá entró. Lauren, dijo con cuidado, como si hubiera estado ensayando. ¿Podemos hablar? No esperó mi respuesta. Hemos estado pensando. Quizás sea hora de que consideres tener tu propio hogar. Un lugar que refleje quién eres ahora. Independiente, fuerte. Su voz tembló ligeramente. Te esperan cosas más grandes. Parpadeé. Este es mi lugar. Miró a Débora, que acababa de entrar con los brazos cruzados sobre el pecho. Quiero decir, ella sonrió, con dulzura. Ahora es todo nuestro. No. Fue entonces cuando Aston intervino desde el pasillo. Sinceramente, Lauren, es un poco estrecho con 4 adultos. Estarías más feliz con tu propio espacio. Miré a papá directamente a los ojos.
¿Es esto lo que quieres? Él no habló, no me defendió, solo miró su café. Entonces, caminé hacia la pared, desenganché las llaves de repuesto, mis llaves, las puse en mi bolsillo y dije: «Bueno». Débora sonrió. Maddie aplaudió. «Aston». Dije: «Vaya, fue más fácil de lo que pensaba». Pero no terminé, porque todos olvidaron algo. No necesitaba su permiso para irme. Y ellos, desde luego, no tenían permiso para quedarse. No di un portazo al salir. No grité. No miré atrás. Conduje directo a la oficina de mi abogado. No había hablado con la señorita Jan Carter desde que se encargó de la transferencia del título hace años. Cuando abrió el expediente y vio mi nombre como único propietario, levantó la vista y dijo: «Bueno, han cometido un grave error, ¿verdad?». Pasamos las siguientes 2 horas elaborando un plan. Documentamos cada detalle, cada foto, cada dólar que gasté en impuestos prediales. Consultamos los registros de servicios públicos, los recibos de mantenimiento e incluso los correos electrónicos que papá me había enviado confirmando que yo era el propietario de la casa. Ella asintió mientras le explicaba lo que habían hecho con el garaje, el solario y la silla de lectura de mi madre. «No te preocupes», dijo. «No tienen ninguna posibilidad». Pero no buscaba venganza. Solo quería recuperar mi hogar. Y más que eso, quería paz. Así que me quedé callado. Durante las siguientes semanas, seguí visitándolos. No peleé. No discutí. Simplemente observé. Vi a Aston taladrar el banco de trabajo de papá como si fuera madera de desecho. Vi a Maddie usar la sala como su laboratorio de marca. Vi a Débora sentada a la mesa de la cocina, mi mesa de cocina. Estamos haciendo planes para repintar la entrada de un blanco más suave. Respondí concisamente y mi sonrisa fue cortés. Mientras tanto, lo anoté todo, cada infracción, cada cambio. Incluso tomé una foto de la puerta del cobertizo, donde habían borrado nuestras iniciales, DM más LM. Creían que me estaba desvaneciendo, pero me estaba preparando. Para la tercera semana, tenía lo que necesitaba: una pila de documentación, confirmación legal y un aviso listo para ser entregado. 2 semanas. Eso era todo lo que tendrían. 2 semanas para dejar la casa que nunca les perteneció. 2 semanas para darse cuenta de que la tormenta no había terminado. Solo estaba esperando. Entregué la notificación un martes. La deslicé por debajo de la puerta principal, con calma y precisión. La redactó la señora Carter, la selló, la firmó y era legalmente vinculante. Tienes 14 días para desalojar el local. No esperé. No era necesario. El teléfono sonó 5 horas después. Era Débora. Ni siquiera intentó sonar educada. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por esta casa. La dejé desahogarse, dejé que su voz se quebrara y que sus palabras se convirtieran en horribles amenazas envueltas en falso afecto. Hicimos que este lugar fuera habitable, susurró. Aston renovó la instalación eléctrica del garaje. Maddie aportó luz y creatividad a esta tumba. Solo dije: ninguno de esos cambios fue aprobado y depreciaron la propiedad. Luego colgué. 3 horas después, papá llamó. Empezó en silencio. Finalmente, preguntó: ¿de verdad estás haciendo esto? Mi voz no tembló. Te quedaste de brazos cruzados cuando borraron todo lo que mamá construyó. Todo lo que tú y yo construimos. Te lo advertí. Simplemente no hiciste caso. Suspiró. No estoy enojado, solo cansado. Me hace sentir menos solo, murmuró. Aston y Maddie llenan la casa. Lo vaciaron, dije. Al día siguiente, la situación se agravó. Al llegar, encontré al grupo de la iglesia de Débora en el jardín delantero, formando lo que parecía un círculo de oración. Pero en lugar de himnos, llevaban carteles hechos a mano. Uno decía: la familia sobre la propiedad. Otro: honra a tu padre. Una mujer que apenas conocía se me acercó y me dijo: tu madre estaría avergonzada. Eso me dolió. Dentro, la casa se había convertido en una zona de guerra. Cajas apiladas. Maddie llorando en directo. Aston paseándose como un animal enjaulado. Incluso papá parecía un fantasma, flotando de habitación en habitación, sin saber si empacar o fingir que no estaba pasando. Entonces llegó el enfrentamiento. Era Aston, claro. Se quedó en la puerta, bloqueándome el paso.
No lo entiendes, espetó. Nos hemos forjado una vida aquí. Lo miré fijamente. En silencio. No pueden echarnos sin más. Hemos añadido valor. Este lugar está mejor ahora. Levanté la carpeta que tenía en la mano. ¿Quieres ver los recibos de todos los daños? Abrí la foto y vi que el banco de trabajo de papá estaba lleno de arañazos, salpicado de pintura y roto. Pasé a las paredes de la cocina, ahora pintadas de rosa neón. Luego a la puerta lijada del cobertizo donde antes estaban nuestras iniciales. Aston se quedó en silencio. Luego llegó Débora, con los brazos cruzados y sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña. «Está embarazada, Lauren», susurró, haciendo un gesto. Hacia Maddie, que apareció entonces, con la panza gacha bajo un jersey corto. «Necesita estabilidad. ¿De verdad quieres cargar con eso en la conciencia?» Sentí a papá moverse a mi lado, inseguro, vacilante. «Les he dado a todos meses de alojamiento gratis», dije lentamente. «Sin alquiler, sin responsabilidades. ¿Y así es como me lo pagan? Borrando recuerdos, destrozando el alma de esta casa». Nadie respondió. Así que lo dije claramente. «Quedan 4 días. Te sugiero que los aproveches con prudencia». El último día, fui con la señorita Carter, cerrajera, y un hombre tranquilo de una empresa de mudanzas local. La entrada estaba llena. Débora estaba de pie afuera con 2 maletas y el ceño fruncido. Aston me miró con enojo desde el porche. Maddie sollozaba en el asiento del copiloto de un jeep cargado. Papá salió el último. No me miró a los ojos ni dijo nada. Pero al pasar, me ofreció algo, una nota doblada. En el interior simplemente decía: «Te perdí de vista. Pero tú no. Lo siento». No lloré. No hasta que entré. La casa olía a lilas artificiales y cebolla frita. Las cortinas habían desaparecido. También las macetas de mamá, la estantería, incluso las campanillas de viento. Pero los huesos seguían siendo míos, y también el silencio. La casa volvió a estar en silencio, casi demasiado silenciosa. No se oían bajos vibrando a través del suelo. No se oían luces circulares parpadeando en el solario. No se oían pasos bajando las escaleras en plena noche. Solo yo, el polvo y el recuerdo. Primero entré al garaje. Parecía vacío. El tablero perforado estaba desmontado, las herramientas habían desaparecido, el serrín estaba barrido como si nada hubiera pasado allí. Pero lo recordaba todo. Cada clavo clavado junto a papá. Todos los fines de semana que pasábamos intentando arreglar cosas que en realidad no estaban rotas, solo desgastadas. Así que empecé por ahí. Llamé al señor Tucker, un viejo amigo de papá de la ferretería. Trajo su caja de herramientas y su café favorito. Juntos, empezamos a restaurar el banco de trabajo. Volvimos a colocar la abrazadera y reemplazamos el estante deformado. No quedó perfecto, pero me pareció perfecto. La semana siguiente, quité la pintura rosa de las paredes de la cocina. Me costó 3 capas de imprimación y ponerme una lista de reproducción de rock de los 2000, pero por fin recuperé el suave verde salvia que tanto le encantaba a mamá. Encontré una de sus viejas tarjetas de recetas encajada detrás de la estufa, descolorida, manchada de aceite, todavía escrita a mano por ella. Lloré por primera vez en semanas. Y seguí adelante. Restauré el solario, quité las cortinas opacas, saqué la estantería del trastero, incluso le quité el polvo a la mecedora de mamá y la puse donde estaba. La luz volvió a entrar a raudales. No solo parecía un hogar, sino que se sentía como tal. No tuve noticias de Débora ni de los demás, pero papá envió otro sobre. Dentro había una foto. Era yo, a los 11 años, cubierto de tierra y sosteniendo un martillo demasiado grande para mi mano. Había garabateado en el reverso: «Siempre supiste cómo reconstruir». Yo fui quien lo olvidó. La puse en un marco nuevo y la coloqué sobre la repisa de la chimenea. La casa no estaba del todo curada. Yo tampoco. Pero con cada cajón reparado, con cada peldaño pulido, recuperaba algo, no solo lo que me habían robado, sino lo que casi había perdido. El fin de semana pasado, mi sobrina vino de visita. Tenía 8 años. Era muy lista, le faltaban 2 dientes delanteros. Corrió por el pasillo con los brazos extendidos, gritando: «Tía Lauren, tu casa es enorme». Me reí, no por el tamaño, sino porque, por primera vez en meses,
realmente lo sentí como mío otra vez. Horneamos magdalenas juntas en la cocina. Se sentó en la encimera mientras le enseñaba el truco de la luz del horno que papá hacía cuando yo tenía su edad. Más tarde, leímos libros en el solario. Me preguntó por qué la mecedora era tan vieja pero tan brillante. Sonreí. Era de alguien muy especial. Amaba esta habitación. Y ahora, yo también. No preguntó más. No hacía falta. Esa noche, la acomodé en la cama de invitados, la que acababa de renovar con lija y mucha terquedad. Mientras se quedaba dormida, dijo: «Quiero tener una casa como la tuya algún día. Nada de lujos, solo llena de historias». Me quedé allí, en la puerta, un buen rato. Porque eso es precisamente lo que es esta casa. Una historia escrita con capas de pintura, escaleras que crujen y marcas de lápiz bajo el alféizar de la ventana donde antes me medían la altura cada cumpleaños. No todos pueden proteger su historia. No todos tienen una segunda oportunidad para recuperarla. Yo la tuve, pero me costó caro. La mayoría de mi familia extensa dejó de llamar. Algunos dicen que fui cruel. Otros dicen que debería haberlo dejado pasar, dejar que Débora se quedara, que Aston y Maddie echaran raíces, que la paz prevaleciera sobre los principios. Pero el silencio no siempre es paz. Y la familia no siempre es sangre. Nunca quise ser el villano. Nunca quise hacerle daño a mi padre. Pero tenía que honrar la parte de él que me eligió, la versión de él que firmó esa escritura, grabó nuestras iniciales en madera y susurró: «Algún día esto será tuyo». Y ahora lo es, no solo por ley, sino en cada rincón que he limpiado, en cada pared que he pintado, en cada mañana tranquila donde la luz entra en el momento justo. Quizás nunca reconstruya lo que perdí con papá, pero puedo reconstruir esta casa. Y algún día la heredaré, no solo como propiedad, sino como un lugar donde vivió la fuerza, donde el recuerdo se negó a morir. Donde una mujer se levantó, sola, y dijo: «Basta». Porque a veces, ser la villana en la historia de otro significa ser la heroína en la propia.